Hola chicas y chicos de Miguel Hernández, segundo año. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase de historia. Vamos a seguir trabajando con la plena Edad Media. Ya vimos que una de las principales características es el feudalismo. Ustedes han representado lo que era un feudo, lo que era un castillo medieval en la clase anterior, que trabajamos con Minecraft. La verdad que estuvieron muy buenos los trabajos, estuvo fantástico, me encantó, me pareció súper original cómo reprodujeron lo que estuvimos charlando, lo que estuvimos aprendiendo en clase. Bueno, pero la plena Edad Media se caracteriza principalmente por dos cuestiones centrales. Por un lado, el origen del feudalismo, este sistema social, político y económico basado en la lealtad hacia un señor feudal, y ese señor feudal me daba protección a mí, porque como saben ustedes, era una etapa de muchas invasiones y era un momento en el cual la vida, por ejemplo, en las antiguas ciudades romanas se había vuelto muy peligrosa, ¿sí? Bien, pero otra de las características, además del feudalismo, otra de las características de la plena Edad Media es el nacimiento de la burguesía. Es algo muy, pero muy importante el nacimiento de este nuevo grupo social, porque es un grupo social que va a tener un ascenso, yo diría, hasta nuestros días. Hoy la burguesía, la gente que tiene el poder económico, es la clase social que domina el mundo. Incluso tienen más poder que los estados. Pero bueno, estoy contando el final de la historia y lo que quiero contar es el principio de la historia. Por eso vamos al siglo 1000 después de Cristo, ¿sí? En el cual vamos a poner un machete aquí, en el cual se tranquilizó un poco la cosa, ¿sí? Las ciudades que eran súper peligrosas, que estaban en constante peligro de ser invadidas, se empezaron a repoblar, ¿sí? Se dio un proceso durante el siglo... En el año 1000 se dio un proceso de expansión demográfica y agrícola. Expansión demográfica significa que aumentó la población, ¿sí? Estamos hablando siempre del centro de Europa, ¿no? Es lo que estamos estudiando en este momento. Durante el año 1000 se dio un proceso de expansión demográfica y agrícola. Bueno, ¿por qué? Porque se empezaron a utilizar áreas de bosque, se talaron los bosques, eso generó cierto impacto ambiental, por cierto, se talaron los bosques y se empezaron a aplicar nuevas técnicas de cultivos que permitieron más disponibilidad de alimentos. Las técnicas tenían que ver, por ejemplo, con la rotación de cultivos. Esto significa que vos no cultivás todo el tiempo maíz, ¿sí? Porque de ese modo, si vos cultivás siempre lo mismo, terminás agotando el suelo y no termina siendo tan rendidor, no termina siendo tan productivo. Por lo cual se empiezan a rotar los cultivos. Primero sembrás, no sé, maíz, después trigo, después, no sé, tomate, papa, lo vas cambiando y así la tierra como que se va enriqueciendo y es más fértil. Y en un momento dejás descansar la tierra. Por una temporada no cultivas nada como para que descanse. Así los suelos se van volviendo más fértiles. Además, empezaron a haber nuevos adelantos técnicos, nuevas técnicas, como por ejemplo, en vez de tirar la máquina de arado por bueyes, la tiraban por caballos y la perfeccionaron la máquina de arado, que es una máquina que de alguna manera
mueve la tierra y ya la deja preparada como para cultivar las semillas. Bueno, todo eso repercutió y se dio una situación de más alimento disponible para la población, ¿sí? Vamos a poner esto. Al haber más alimento, la población empieza a expandirse, empieza a darse esto de una expansión demográfica, ¿sí? Bien. Otra de las cosas que pasó fue que se empezaron a repoblar algunas ciudades que habían quedado abandonadas por el tema de las invasiones. Este, se dio un proceso de un momento de paz, ¿sí? Bien, ¿se acuerdan que habíamos dicho que las ciudades estaban en constante riesgo de invasiones? Al principio las invasiones germánicas, después las invasiones de los vikingos, de los magiares, de los musulmanes, de los piratas sarracenos. Digamos, todo eso había hecho que las ciudades se queden despobladas, ¿sí? Y que la gente se vaya a vivir al campo, que la gente se ponga bajo la protección de un señor feudal, ¿sí? Bueno, esa situación se empezó a revertir de a poco, ¿sí? Todo esto llevó a que el comercio se reactivó. Nosotros habíamos dicho en el periodo anterior que las ciudades no, que los feudos, primero que se había dado un proceso de ruralización de la economía. Ruralización de la economía significa que la gente se va a vivir al campo y todo se produce en un determinado feudo. El feudo es autosuficiente. Autosuficiente significa que se produce todo lo que necesitamos para subsistir dentro del feudo. ¿Por qué? Porque desplazarse era peligroso, los caminos eran peligrosos, las ciudades eran peligrosas, por lo tanto, todo se concentraba en el mismo feudo, en el feudo que construyeron ustedes en Minecraft, ¿sí? No se salía de ahí, salía poco. Bueno, ahora se reactivó el comercio, se reactivaron las ciudades y todo esto propició el surgimiento de un nuevo grupo social que justamente se dedicaba a estas actividades, ¿sí? A las actividades comerciales, a las actividades productivas y artesanales y agrícolas también, y a las actividades bancarias, ¿sí? Vamos a escribir esto. Bueno, este grupo social se llama la burguesía. ¿Por qué se llama la burguesía? Porque vivían en estos lugares, que eran ciudades que en algunos casos, como dije antes, habían sido abandonadas y empezaron a repoblarse. Y la característica que tenían era que tenían una muralla alrededor de la ciudad, ¿sí? Algunos de los castillos que ustedes hicieron en Minecraft tenían como dentro de la aldea de los campesinos adentro de las murallas. Bueno, sería algo así, pero imagínense, en vez de amurallar solamente un castillo, toda una ciudad. ¿Por qué? Bueno, porque habiendo tenido la experiencia de las invasiones, sabían que tenían que cuidarse, porque en cualquier momento podía reactivarse esa situación de inestabilidad y de mucha violencia. Así que esos lugares
se llamaban burgos y ahí vivían los comerciantes, los artesanos y los banqueros. Bueno, los artesanos, ¿a qué se dedican? Se dedican a la producción de bienes para, para la población. Por ejemplo, no sé, vestimenta o zapatos. Artesanos porque, bueno, justamente la primera forma de producción era bien hecha a mano, bien artesanal, ¿sí? Después están los comerciantes, que son los que le compran al artesano su producción y la llevan de un lugar al otro para venderla, ¿sí? Van de mercado en mercado, en este caso de ciudad en ciudad, vendiendo los productos que le compraban al artesano. Y por otro lado están los banqueros. Los banqueros se dedican a prestar dinero y cobrar intereses por ese dinero que prestaron, ¿sí? ¿A quién le prestan dinero? Bueno, le prestan dinero o a los comerciantes que necesitan que le financien o necesitan plata para financiar sus viajes, para llegar mercancías de un lado al otro, o al productor artesanal que hace, no sé, los zapatos, porque necesita comprar insumos para su pequeña empresita de zapatos. Entonces, le piden a los banqueros, porque saben que después van a vender sus productos y van a tener guita, entonces le piden y después a los banqueros le pagan con intereses, ¿sí? Todas esas tres actividades son actividades bien exclusivas de la burguesía. Y la burguesía empieza a desarrollar un poder económico que poco a poco va a ir superando al poder de los señores feudales y va a ir incluso superando al poder de los reyes. ¿Por qué? Bueno, porque era una nueva forma de generar riquezas, ¿sí? ¿Por qué una nueva forma de generar riqueza? Porque antes, en la antigüedad, la forma de generar riqueza tenía que ver con conquistar un nuevo territorio a través de la fuerza militar y que esa población te empiece a pagar impuestos. O conquistar un nuevo territorio y hacerte con los recursos naturales de esa zona. Entonces vos empezabas a tener, digamos, la explotación de esos recursos. Pero ahora la burguesía empieza a generar plata de otra manera. Y es una manera que termina siendo generando más riqueza en menos tiempo. Invertir en producir algo y luego venderlo y generar riqueza de ese modo. Las primeras ciudades y las más importantes donde estaban los burgueses se dieron en el norte de Italia, ¿sí? Vamos a escribir esto, algunas ciudades. Venecia, Florencia, Génova, Amalfi, Pisa, todas ciudades del norte de Italia que se caracterizaban por un fuerte poder económico, por una fuerte presencia de la burguesía y también porque no dependían de ningún rey ni de ningún señor feudal en algunos casos. Eran como ciudades autónomas, ciudades bien comerciales. Lo vamos a ver en la clase que viene, cómo empiezan a abrir rutas comerciales hacia Medio Oriente y hacia la India, ¿sí? Y vamos a ver la repercusión política, cultural, religiosa que tuvo ese viaje, esa apertura de las rutas comerciales de la burguesía. Funcionaban entonces comunidades políticas autónomas, o sea que se gobernaban a sí mismos. Bueno, otra característica de este momento de la Edad Media es el surgimiento de... Hay un mosquito, perdón. ¡Ay, qué asco! Es el surgimiento de los gremios y de las universidades, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, los gremios tenían que ver con que un grupo de productores artesanales que se dedicaban a la producción del mismo rubro o del mismo bien, no sé, por ejemplo, vestimenta o zapatos o lo que sea,
o, no sé, mesas, cualquier cosa, sillas. Se juntaban para obtener beneficios para el sector. Y además socializaban, intercambiaban nuevas formas de producir, nuevas técnicas para que puedan producir mejor, ¿sí? Y eso de socializar nuevas técnicas empezó a generar las primeras universidades, un lugar de conocimiento, donde se concentraba el conocimiento. Vamos a escribir eso. Se agruparon en gremios y crearon las primeras universidades. Bien, y lo último que voy a decirles es que este nuevo grupo social, la burguesía, empieza a desarrollar muy fuertemente esto del conocimiento, porque tiene un interés de comprender las leyes de la naturaleza para ver cómo pueden producir más y mejor. Es decir, la burguesía desarrolla todo un conocimiento que de a poco se va a ir convirtiendo en el conocimiento científico, que además después va a tener otros fines, no solamente ganar dinero, pero principalmente sí ganar dinero, para comprender la naturaleza para generar riqueza, ¿sí? Y esto, de a poco, progresivamente, nos va a llevar hacia la revolución industrial. Falta un montón todavía, pero digamos, ese es el camino, ¿sí? El camino de la ciencia en función de los intereses de la burguesía. Bien, chicas y chicos, eso ha sido todo por hoy. Ahí tienen el machete de la clase. Voy a dejarles algunas preguntas en la descripción del video. Les mando un saludo muy grande y nos vemos en la próxima clase.